En este lugar, durante el periodo más extraordinario en 3000 años de historia de Egipto, nació Tutankamón. El faraón Akenatón inició la construcción de su nueva ciudad colocando señales de demarcación. En estas señales se proclamaba que había un solo dios, Atón, el dios solar. Todos los dioses que los egipcios habían venerado por generaciones habían sido abolidos. Ya no estaba Osiris, el dios de los muertos, o Anubis, el dios de la momificación con cabeza de chacal. Tampoco estaba Hathor, la diosa de la música y el amor, y Bes, el enano de cabeza de león tocando su pandero. Solo estaba Atón, el disco solar, cuyos rayos daban vida a todo. Tutankamón nació bajo esta religión. Pero estos no fueron los únicos cambios instituidos por Akenatón. De un día para otro, el estilo artístico cambió, de formal a natural. Hasta entonces los faraones eran retratados como hombres musculosos y vigorosos. Akenatón, en cambio, aparecía como grotesco y deformado. Nunca antes en la historia egipcia se había representado a un faraón así. Sus estatuas muestran una cara alargada, pechos pronunciados, muslos grandes y brazos largos y delgados. Incluso la esposa del faraón, la famosa Nefertiti, tenía brazos delgados y su cuello era excepcionalmente largo. Sus 6 hijas, las princesas, eran representadas con cabezas deformes, hidrocefálicas. Sus cráneos exhibían grandes prominencias en la parte posterior. Cuando los primeros egiptólogos descubrieron estas grotescas estatuas, inmediatamente se dieron cuenta que algo extraño había ocurrido. Era incluso más sorprendente la manera en que se retrataba a la familia real. Se les mostraba en escenas íntimas, besándose y tocándose. A menudo se mostraba a Akenatón sosteniendo a una de sus hijas sobre sus piernas en una tierna demostración de cariño familiar. Desde los inicios de la civilización egipcia, ninguna familia real había sido jamás mostrada de esta forma. Siglos de tradición habían sido eliminados. Akenatón también había cambiado el sistema político que había traído tanto éxito a Egipto. En el pasado, la dominación de Egipto sobre el cercano oriente se había forjado en base a un gran ejército permanente liderado por el faraón, que marchaba a países extranjeros para extender sus fronteras. Luego que el ejército conquistaba nuevas tierras, regresaba con el botín obtenido, esperando recibir tributos anuales. Si esto no ocurría, volvían al lugar. Era un sistema simple, y Egipto se enriqueció increíblemente. Akenatón se rehusó en seguir esta tradición. Simplemente no le interesaba. En su aislada ciudad se mantenía ocupado con las plegarias al dios Atón y en compartir con su esposa Nefertiti y sus hijos. Akenatón transformó el rol de faraón, de líder político a líder religioso. Para Egipto eran tiempos notables, y fue en estos tiempos que nació Tutankamón. Al otro lado del río, enfrente de El Amarna, se descubrió una inscripción que dice que el padre de Tutankamón era un faraón. ¿Pero cuál? La respuesta se encuentra en un aislado valle donde Akenatón construyó su tumba. Aquí obtendremos el primer indicio de cómo era el Tutankamón verdadero, el hombre tras la máscara de oro. Está aquí, en este maltratado muro. No es fácil ver algo, pero aquí hay una información absolutamente única en la historia de Egipto. Es la escena de la muerte de una persona de la realeza. Observen este bebé aquí arriba. Lo sostiene su nodriza. Aquí hay un abanicador. Eso significa que es un nacimiento real. Y aquí están Akenatón y Nefertiti, que lamentan una muerte arrojando arena sobre sus cabezas, una tradicional forma de duelo. Aquí está el lecho en el cual murió la princesa, y aquí está ella. La muerte de la princesa permitió a Geoffrey Martin, uno de los más grandes egiptólogos del mundo, realizar un importante descubrimiento. El
profesor Martin se dio cuenta que en esta sala hay una escena prácticamente idéntica. Están los plañideros, aquí hay alguien inclinándose, recogiendo arena y arrojándola en su cara, pero esta vez no se trata de la muerte de una de las princesas. Es la muerte de una de las esposas de Akenatón, una esposa secundaria, Illa. Y Martin sugiere que el bebé recién nacido no es otro que Tutankamón. Aquí es donde comienzan la vida y la historia de Tutankamón. El misterio. La vida tiene que haber sido muy agradable para Tutankamón en esta ciudad aislada. Los niños eran muy queridos en Egipto. Sin dudas, el joven Tutankamón era llevado diariamente hasta el templo para venerar a Atón en un ambiente de tranquilidad y amor. Atón, al parecer, era único. No habían aspectos negativos en la filosofía de esta nueva religión. No era un dios iracundo, ansioso de castigar a niños desobedientes. El contenido de la tumba de Tutankamón da una idea acerca de la personalidad del joven rey. Al parecer le gustaba beber bien, pues fue enterrado con casi 3 docenas de jarras del mejor vino. El hombre común bebía cerveza, y el vino estaba reservado para las clases altas. La bodega de vinos que Tutankamón se llevó al otro mundo constituía un tesoro en sí. Pero estos lujos eran poco consuelo ante las tragedias que pronto afligirían al joven rey. En el período en que Tutankamón estaba creciendo, uno de los miembros más ambiciosos y astutos de la corte era Ay. Su tumba, cavada en los farallones orientales de El Amarna, es la mayor de todas las tumbas de los nobles. Este es nuestro hombre Ay. Y la mano está en una posición de veneración. Está venerando al único dios permitido aquí. Está adorando a Atón. Detrás de él está la señora Ay. Lleva una bella peluca, un cono de incienso sobre la cabeza y sus manos están en la misma posición. Ambos están venerando a Atón. Aquí pueden ver la recompensa que esto conlleva. Aquí vemos cómo eran recompensadas las personas en el Amarna. Se ve a Akenatón, y detrás de él está Nefertiti. Y justo encima de él está Atón, el disco solar con sus rayos cayendo hacia abajo. Le están dando collares de oro a Ay y a su esposa. Lo simpático es que también hay niños. 3 princesas ayudan a papá. Una de las princesas sostiene una bandeja con collares de oro que está pasando a su madre. También se puede saber exactamente cuándo se esculpió este muro, pues hay 3 princesas. Y Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas. Eso significa que este muro fue hecho hacia la mitad del reinado de Akenatón. Como en todo, aquí también hay un misterio. Observen estas columnas. No están terminadas. La tumba no fue terminada. Cuando los obreros llegaron a este punto, dejaron sus herramientas, abandonaron el lugar y jamás regresaron. Sabemos que Ay siguió viviendo por varios años luego de esto. ¿Por qué el funcionario más poderoso habría dejado sin terminar su tumba en medio del reinado de su faraón? Ay no continuó los trabajos en su tumba porque las cosas no marchaban bien en el Amarna y Ay no tenía intención de pasar el resto de sus días allí. Akenatón era un líder religioso, pero económica y políticamente Egipto estaba decayendo rápidamente. Perdía los territorios extranjeros anexados. Los embajadores escribían que ya no eran respetados y que el ejército estaba a muy mal traer. Incluso la nueva religión no había tenido éxito. La gente extrañaba a sus antiguos dioses y Akenatón y Nefertiti tenían que sobornar a los habitantes de El Amarna para que parecieran fieles a la nueva religión. En el año 17 de su reinado, Akenatón falleció. Se ignora la causa. Nefertiti deja de ser mencionada un tiempo antes de la muerte de Akenatón y solo podemos pensar que ella también murió. Pronto, la ciudad de El Amarna quedó desierta. El famoso busto de Nefertiti da un indicio de lo ansiosos que estaban todos de olvidar el episodio de El Amarna. Una de las principales obras de arte de todos los tiempos fue abandonada en el taller del escultor. Nadie la quería.
Egipto se había quedado sin rey ni reina. El pequeño Tutankamón estaba casado con su media hermana Ankesenamen. El joven Tutankamón, al ser el único heredero varón, fue el siguiente faraón. La reforma de Akenatón representaba un cambio demasiado grande para el conservador Egipto. Tebas, con sus dos grandes templos, una vez más fue el centro religioso del país, ya que miles de sacerdotes, ignorados durante los 17 años del experimento de El Amarna, finalmente pudieron volver a sus ritos y a venerar a los dioses del antiguo Egipto. Tutankamón, junto a su flamante esposa Ankesenamen, se instaló en el palacio de sus antepasados. Piensen lo que debe haber significado para el joven el tener que dejar el único hogar que jamás había conocido para ser llevado a una ciudad que veía por primera vez. En esta sala del trono, un huérfano de 11 años de edad comenzó su reinado como rey del Alto y Bajo Egipto, señor de las dos tierras, Tutankamón. Pero no era seguramente él quien tomaba las decisiones de Estado. Lo más probable es que fuera Ay, promovido al rol de gran visir, el más alto funcionario del país, el que decidía el destino de Egipto. Tutankamón no fue el único muchacho faraón en la historia de Egipto. Una carta escrita 1000 años antes por otro muchacho faraón nos recuerda que a pesar que Tutankamón era rey del Alto y Bajo Egipto, también era apenas un chico. Durante el reinado del joven Pepi II, su virrey Tunubia le escribió para informarle que regresaba con un pigmeo. Pepi, muy excitado, le respondió dando instrucciones. El virrey estaba tan honrado de recibir la larga misiva del joven faraón que la hizo tallar fuera de su tumba en Asuán para que todos la pudieran ver. Regrese inmediatamente a palacio. Deje todo y traiga al pigmeo. Cerciórese que cuando descienda al bote haya un hombre fuerte a cada lado de él. No debe caer al agua. Durante la noche, mientras duerme, ponga a guardias de confianza que duerman con él en su tienda. Contrólelo 10 veces cada noche. Mi majestad anhela ver a este pigmeo con más interés del que pueda tener por ningún producto del Sinaí y Punt. Era un faraón, pero también era un niño. En sus jóvenes vidas, Tutankamón y su esposa Ankesenamen ya habían visto suficientes tragedias. Seguramente debieron volcarse el uno al otro durante el devastador periodo posterior a la muerte de su padre Akenatón. Luego de su muerte, se deja de mencionar a Nefertiti, por lo que presumiblemente ella falleció en la misma época. Ahora eran huérfanos, obligados a trasladarse a Tebas, abandonando su hogar, su religión e incluso el amado recuerdo de su padre, ahora declarado hereje. Los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón indican que la joven pareja era inseparable. Uno de los objetos más elocuentes al respecto es una pequeña urna de oro que había contenido una estatua de Tutankamón. Todas las escenas de la urna muestran a Ankesenamen en el rol de la esposa amante que apoya a su esposo. Las viñetas muestran a la pareja real en la intimidad. Son enternecedoras. Mientras Tutankamón caza, Ankesenamen le sostiene las flechas. Tutankamón vierte perfume en las manos de su esposa. Obviamente se aman y les gusta estar juntos. Por razones políticas, la ceremonia de su matrimonio se llevó a cabo cuando aún eran niños, pero claramente existía un verdadero cariño entre esposo y esposa. La urna probablemente fue ordenada por Ankesenamen para ser regalada a su esposo. En cierto sentido, era una misiva de amor escrita en oro. Eran una pareja especial, y en su tumba se encontró una lámpara que era su secreto compartido. El receptáculo de alabastro de la lámpara no tiene nada pintado, ni en la superficie externa ni en la interna. Pero cuando se enciende, aparece la joven pareja. En el interior hay un segundo receptáculo más pequeño sobre el cual se pintó a la pareja. De esta forma, la pintura solo es visible al trasluz cuando la lámpara se enciende.
En este rincón del Museo del Cairo hay otro indicio clave acerca de lo que estaba ocurriendo. Es un anuncio público. Fue colocado en el templo de Karnak, el gran centro religioso de Tebas. Poco después de su regreso a Tebas, el poder detrás de Tutankamón decidió que éste debía regresar a los antiguos dioses. Y lo hicieron de esta forma. Estas 3 líneas de jeroglíficos cuentan una historia horrible. Dicen: los dioses de Egipto, desde la isla Elefante hasta la marisma del Delta, habían sido abandonados. Sus santuarios habían caído en descuido y la hierba los cubría. El país se sumía en la confusión y los dioses se habían olvidado de esta tierra. Lo que están haciendo es culpar al padre de Tutankamón por el lamentable estado en que se encontraba Egipto. Cuando esta estela fue erigida, Tutankamón probablemente tenía 12 años. Estas no son las palabras de un chico de 12 años. Alguien está culpando a su padre por los males del mundo. Piensen cómo debe haberse sentido. Se debe haber sentido muy mal. Cuando Tutankamón regresó a Tebas, una de las primeras cosas que hizo fue terminar un monumento comenzado por su abuelo Amenhotep III. Aquí, en el templo de Luxor, Amenhotep había construido una columnata, pero murió antes de que pudiera ser decorada. Tutankamón escogió escenas del festival más importante y tradicional de Tebas, el Festival de Apet. Apet es el antiguo nombre egipcio del templo de Karnak. Una vez al año, las estatuas de los 3 dioses más importantes de Tebas, Amón, Mut y Kon, eran colocadas en pequeñas urnas y llevadas de Karnak a Luxor para que todos pudieran verlas. Se hacían procesiones y las mesas estaban atiborradas de trozos de carne en ofrenda a los dioses. Había música, palmas, cantos y bailes. Había alegría y Tutankamón lo plasmó en las escenas. Él también participaba y se hizo representar haciendo ofrendas a los dioses. Aquí hay otra situación extraña. Tutankamón decoró estas paredes. Su nombre debería estar en todas partes. Sin embargo, el único lugar donde está es en este rincón, apartado del templo. Estos 3 pequeños jeroglíficos es uno de sus nombres, Nebkeperure. Alguien estaba tratando de eliminar cualquier vestigio de Tutankamón. Tutankamón y Ankesenamen sin duda sentían algo especial el uno por el otro debido a las tragedias que habían pasado juntos. La excavación de la tumba a Tutankamón reveló otra tragedia que compartieron. Ankesenamen había sufrido 2 abortos. En un pequeño cuarto junto a la cámara funeraria se encontraron 2 ataúdes de madera en miniatura. En su interior había 2 fetos. Howard Carter, el descubridor de la tumba, desenvolvió el más pequeño y observó que tenía unos 5 meses de gestación y no mostraba indicios de haber sido momificado. El segundo feto fue enviado al Dr. Douglas Derry, profesor de anatomía de la Universidad del Cairo. Lo desenvolvió y encontró un feto de niña de 8 meses de gestación. Este había sido embalsamado. Derry dijo haber encontrado el punzón que los embalsamadores usaban para extraer el cerebro todavía en su lugar en el cráneo. Los fetos curiosamente desaparecieron en los años 30, pero recientemente el más grande fue encontrado en el Hospital Kasarel Aine, donde Derry lo había guardado. Cuando se encontró el segundo feto el año pasado, el Dr. Fauzi Gabala, director del Departamento de Anatomía, me invitó a examinarlos. Me parecía extraño que a menudo en las primeras publicaciones aparecía que las momias examinadas por Howard Carter y luego por Derry, el anatomista de la Universidad del Cairo, decían que el feto más pequeño, Ankesenamen, había sufrido 2 abortos y este es el más grande.
Sí. Pues decían que el más pequeño no había sido momificado, pues no se veía una incisión en la parte inferior del abdomen, pero aquí examinémoslo. En este feto más pequeño, desafortunadamente lo que ocurrió fue que hubo mucha degeneración, pero la resina está clara y aparentemente está en la parte inferior de la cavidad abdominal. Puede ver que no hay un área tan negra, pero la incisión misma no se ve debido a la degeneración, y esta resina tiene el mismo color y la misma textura y la misma apariencia que en el feto más grande. El lugar de la incisión no es claro debido a la degeneración. Es muy frágil. Es muy frágil. In the lower part of the abdomen, but definitely there is a reason here, in the lower part of the abdomen at least. Now the cranium, though, might tell us more. But when you go to the cranium, you find that this is the wall of the skull, and under... Encuentra una masa de lino teñida con el área negra de resina. Por lo que debe haber sido embalsamado o algo parecido. Sí, es seguro que fue momificado. Al observar estos dos pequeñitos seres humanos, uno no puede evitar preguntarse qué habría ocurrido si Tutankamón y Ankesenamen hubiesen tenido hijos. Si hubiesen tenido un heredero varón, cualquier otra persona con pretensiones de ser rey habría visto desaparecer sus esperanzas y el curso de la historia de Egipto habría sido otro. El misterio. Acechando en la oscuridad estaba la peor pesadilla del muchacho rey. Poco después que Tutankamón fuese coronado rey, Ay empezó a desempeñarse como visir de Egipto, el equivalente a primer ministro. Indudablemente ejercía una gran influencia sobre Tutankamón y sus decisiones. El visir, además de asesorar al rey e impartir justicia, ejercía otro poder extremadamente importante. Controlaba el acceso al palacio. Nadie podía entrar ni salir sin su conocimiento o permiso. Sin duda, entre los sirvientes de Ay, también habían aquellos que podían actuar con malas intenciones. Una de las pocas oportunidades que tenemos de ver a Tutankamón en su rol oficial como faraón es en la tumba de Hoy, su virrey en Nubia. Aquí vemos al joven rey llevando a cabo sus tareas oficiales por sí mismo. Hoy era un oficial importante en la corte de Tutankamón. Era el responsable de asegurar un flujo constante de oro de Nubia a Egipto. En egipcio antiguo, oro se dice Nub, y Nubia, el actual Sudán, era el lugar del oro. De hecho, es posible que el sarcófago de Tutankamón haya sido hecho en oro gracias a la dedicación con que Hoy desempeñaba su trabajo. Podemos ver a los caballos de Hoy asomándose en sus caballerizas al regresar de Nubia. Nubios llevando tributos a Tutankamón constituyen el tema dominante en la decoración de su tumba. Jirafas, monos e incontables anillos de oro. Cuando Hoy fue enterrado, Tutankamón era un joven que empezaba a actuar en forma independiente, capaz de pensar por sí mismo, y quizá ya no estaba tan dispuesto a ser manipulado por su poderoso visir Ay. Esta nueva independencia es probable que le haya costado muy cara. Repentinamente, a la edad de 20 años, Tutankamón muere. Su cuerpo fue momificado, transportado al otro lado del río, a la ribera occidental, el lugar de los muertos, y allí fue enterrado junto a los demás faraones en el Valle de los Reyes. Esta es la tumba más famosa del mundo, pero las personas que la visitan se sienten desilusionadas. Nadie esperaba que Tutankamón muriera tan joven. No tuvo tiempo de preparar su tumba. Pero igual hay cosas maravillosas. Como aquí. Tutankamón todavía está aquí en su sarcófago. ¿No es increíble? Es el único que permanece en su tumba.
Y hay otras cosas maravillosas, las pinturas. Su interpretación nos da la información acerca del funeral de Tutankamón. Momificar el cuerpo demoró 70 días, y ese era todo el tiempo disponible para preparar su tumba. Consiguieron los ataúdes, el mobiliario, las esculturas, y tenían que realizar las ceremonias religiosas, pero también tenían que escoger a un nuevo rey, y eso no era fácil. Tutankamón no tenía hijos varones, y la única persona viviente de sangre real era Ankesenamen. Pero esta pared aquí muestra el día del funeral. Aquí está la momia de Tutankamón. Está sobre una camilla funeraria, y esos 12 hombres allí, ellos lo llevan a su tumba. Y las cintas blancas en la cabeza representan duelo, y estos son los funcionarios del palacio. Pero, ¿saben quién no está aquí? Pues Ai. Él está aquí. Observen cuidadosamente lo que lleva. Está usando una piel de leopardo. Eso identifica a un gran sacerdote. Y Ai está actuando como gran sacerdote. Está oficiando la ceremonia de apertura de la boca de Tutankamón. Le va a dar vida y la respiración para el otro mundo. Pero observe bien, eso no es todo lo que tiene puesto. Sobre su cabeza lleva la corona de faraón. Y las cartelas sobre su cabeza contienen el nombre de Ai. Ai es el nuevo faraón. Él sucedió a Tutankamón. ¿Cómo pudo Ai, un hombre común, llegar a ser faraón? Ankesenamen debió estar desconsolada por la repentina muerte de Tutankamón, su joven esposo. Su relación se había iniciado cuando eran 2 niños, hasta compartir el trágico periodo posterior a el Amarna. A través de toda la agitación y los cambios, siempre se habían tenido el uno al otro. Una serie de eventos que ocurrieron en los días que siguieron a la muerte indican que muy probablemente en ese caótico periodo hubo varios asesinatos. El primero de estos eventos, una súplica de Ankesenamen, está registrada en una tableta antigua hallada en los archivos de la capital hitita de Beyşehir, en la actual Turquía. La misiva de Ankesenamen era tan insólita que incluso el destinatario, el rey hitita, no le creyó. Mi esposo ha muerto. No tengo hijo varón. Pero de ti dicen que hijos varones tienes muchos. Si me dieras uno de tus hijos, se convertiría en mi esposo. Jamás escogeré como esposo a uno de mis sirvientes. Estoy muy atemorizada. ¿Por qué Ankesenamen habría de pedir que le enviaran un esposo de fuera de los límites de Egipto a los hititas, enemigos tradicionales de Egipto? El rey hitita se rehusó pensando que era una especie de engaño. Desesperada, Ankesenamen volvió a escribir. ¿Por qué dices que pueden tratar de engañarme? Si tuviera un hijo varón, escribiría a un país extranjero, humillándome a mí y a mi país. No confías en mí e incluso me lo dices. El que fuera mi esposo está muerto y no tengo hijos varones. ¿Acaso tengo que tomar a uno de mis sirvientes y hacerlo mi esposo? Dicen que hijos varones tienes muchos. Dame a uno de tus hijos y él será mi esposo y rey de la tierra de Egipto. El rey mandó a uno de sus hijos a Egipto para que se casara con la desesperada Ankesenamen, pero no alcanzó a llegar. En algún punto, en algún lugar remoto en la frontera de Egipto, fue asesinado. ¿Por qué Ankesenamen se vio obligada a buscar esposo fuera de Egipto? En cada una de sus cartas, ella afirma que jamás se casará con un sirviente. Esta no es una afirmación común. Debe haber existido una amenaza concreta. ¿Quién estaba obligando a Ankesenamen a tomar a un hombre común como esposo? La respuesta fue encontrada más de 3000 años después en el negocio de un anticuario muy conocido de El Cairo. En la primavera de 1931, Percy Newberry, un egiptólogo, encontró allí un anillo con 2 cartelas grabadas, una de Ankesenamen y la otra de Ai. Newberry inmediatamente escribió a Howard Carter para comunicarle su hallazgo. Mi querido Carter, le interesará saber que acabo de ver un anillo que tiene grabada la cartela de Ankesenamen junto al nombre del rey Ai.
Esto solo puede ser interpretado como que el rey Ay se casó con Ankesenamen, la viuda de Tutankamón. Era el viejo visir Ay, el sirviente que Ankesenamen quería tan desesperadamente evitar. Sus urgentes misivas al rey hitita, el anillo encontrado por el profesor Newberry y las escenas de Ay en el muro de la tumba de Tutankamón confirman que Ay sucedió a Tutankamón como rey de Egipto al casarse con la joven y atemorizada viuda. ¿Qué ocurrió con Ankesenamen luego de su matrimonio con Ay? Cuando el profesor Newberry descubrió el anillo confirmando el matrimonio entre el anciano Ay y Ankesenamen de 21 años, escribió a Howard Carter: ¿Existe alguna posibilidad de que usted vaya al Valle Occidental a ver la tumba de Ay? Si llega a ir allá, sería sumamente interesante que corroborara un punto. En una de las paredes de la cámara funeraria hay una figura del viejo rey Ay con la reina Tei detrás de él. ¿Hay indicios de que haya otra figura detrás de la reina Tei? ¿La cartela es lo suficientemente grande como para contener el nombre de Ankesenamen? Si Ankesenamen hubiese estado viva al morir Ay unos 3 años después del matrimonio, ella debería aparecer en las paredes de su tumba. Por lo tanto, es en la tumba de Ay en donde hay que buscar información sobre el destino de Ankesenamen. Ay hizo pintar varias escenas en las paredes. Estas son religiosas, muestran a los dioses dándole la bienvenida y rezando por él. Pero la escena que le interesaba al profesor Newberry, la que informa sobre Ankesenamen, está por acá. Ay está cazando en los pantanos y Ankesenamen tiene que estar acompañándolo. Ella es su esposa, es la reina de Egipto. Pero la cartela es demasiado pequeña para contener su nombre. Es justo del tamaño adecuado para el nombre de la primera esposa de Ay, Tei. Y esta figura dañada es Tei. Y no hay lugar para Ankesenamen detrás de ella. Y los jeroglíficos dicen que Tei es la reina de Egipto. ¿Qué ocurrió con Ankesenamen? Para que Tei llegase a ser reina, Ankesenamen tiene que haber fallecido de la misma manera que para que Ay llegase a ser rey, Tutankamón tenía que estar muerto. Solo podemos especular que Ankesenamen sufrió una muerte similar a la del príncipe hitita y de Tutankamón. ¿Se trata de un asesino en serie? ¿Será que Ay se abrió acceso hasta el trono cometiendo una serie de asesinatos? En 1968 apareció una nueva clave para descifrar el misterio de Tutankamón. El doctor R.G. Harrison, un anatomista inglés, llevó a cabo un singular examen médico. Las autoridades egipcias habían autorizado que se abriera el sarcófago de Tutankamón por primera vez desde los años 20. Una vez más, el cuerpo fue revelado bajo la mirada de asombrados turistas. Estamos extrayendo del cuerpo Para entonces ya existían los equipos portátiles de rayos X y por primera vez se obtuvieron radiografías del cuerpo de Tutankamón. Los resultados fueron dramáticos, pues Harrison identificó evidencias de un golpe en la nuca del rey muerto hace tanto tiempo. Esto está dentro de los límites normales, pero podría haber sido causado por una hemorragia bajo las membranas que cubren el cerebro en esta región. Y esto puede haber sido causado por un golpe en la nuca, lo que a su vez podría haber sido la causa de la muerte. Nadie más examinó las radiografías de Tutankamón desde que Harrison las estudiara hace más de 30 años. Decidí llevar una copia a un conocido radiólogo al campus Sewell Post de la Universidad de Long Island.
Allí está. La teoría que propuso el Dr. Harrison es algo bastante interesante, pues creo que hay una interrupción aquí en el hueso occipital. En el lado posterior del cráneo, lo que puede representar una pequeña fractura, y él pensaba que esta área más oscura aquí representaba el coágulo de sangre. Si es así, y este es el coágulo de sangre visto del otro lado, seguramente se había calcificado. Esto quiere decir que el coágulo tiene que haber estado allí por un tiempo largo, unos meses, y la persona tiene que haber estado con vida durante ese tiempo para llegar a ese grado de Si calcificación. Tutankamón recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza, habría sobrevivido, no habría muerto inmediatamente. Si es que se trata de un coágulo sanguíneo, Así es. correcto. ¿En qué- Debe haber sobrevivido por bastante ¿En qué tiempo. estado de conciencia quedó? ¿Habrá estado inconsciente? Al comienzo puede haberse mantenido algo consciente, pero con un coágulo de este tamaño confinado a lo que llamamos la fosa posterior, la parte posterior del cráneo, esto causa una presión enorme sobre el área del cerebro medio y del cerebelo, y bueno, seguramente debe haber estado inconsciente y por bastante tiempo como para desarrollar la calcificación. Interesante. ¿Qué me dice sobre la posición en que recibió el golpe? ¿En qué posición tiene que haber estado cuando recibió el golpe en la nuca? ¿Un golpe a la Pues, nuca es normal que caiga en ese lugar? No, generalmente no. Es bastante cercano a la base del cuello. Aquí. Mire, quizás le pueda mostrar con el maniquí. Sí, por favor. Si hubiese estado acostado así, el golpe tendría que haber llegado justo acá. El cuello llega hasta aquí y la base del cráneo está acá. Aquí tengo un cráneo. Si lo colocamos en la misma posición, el cuello, la vértebra cervical, estaría acá, y el área donde pensamos que está la fractura está justo acá. De manera que el golpe tiene que haber llegado más o menos así. Entonces él puede haber estado durmiendo boca abajo cuando recibió el golpe. Así es, o puede haber tenido la cabeza hacia acá y el golpe lo recibió así. Y entonces, quizá perdió la conciencia. Puede haber durado 1 o 2 meses y luego murió como consecuencia del Correcto. golpe. Interesante, gracias, a usted. fantástico. La nueva evidencia proveniente de las radiografías sugiere que Ay puede haber tenido algunos meses para planificar su acceso al trono. Si Ay asesinó a Tutankamón, a Ankesenamen y al príncipe hitita, ¿por qué no fue llevado ante la justicia? La respuesta está escrita en los muros de la tumba de Rechmarai, quien registrara las obligaciones y poderes del visir. ممكن نروح هنا؟ شكرا. ممكن هنا؟ تمام تمام. Aquí está la clave. Que nadie juzgue en el salón del visir. Es él el que debe castigar al que ha obrado mal. En otras palabras, nadie castiga al visir. No tenemos el arma del delito, pero es claro que Tutankamón, Ankesenamen y el joven príncipe hitita tenían que morir con pocos meses de diferencia para que Ay pudiera llegar a ser faraón. Ay, como visir, podía hacer que Tutankamón fuera asesinado en el palacio. Era Ay el que podía hacer que el joven príncipe hitita fuera asesinado en la frontera egipcia. Y solo Ay podía obligar a Ankesenamen a que se casara y luego hacerla asesinar. Esta extraña serie de eventos que ocurrieron en Tebas hace 3000 años claramente beneficiaban a Ay. Al final, los esfuerzos de Ay no le significaron grandes recompensas. Falleció 3 años luego de acceder al trono. Su tumba fue saqueada, su momia destrozada, su nombre borrado y los preciosos objetos que pretendía llevarse consigo al otro mundo fueron robados. Hoy en día su nombre es desconocido. Solo existe en la memoria de los egiptólogos, ya que sucedió a Tutankamón como faraón. En cuanto a Tutankamón, los egipcios odiaban tanto lo que su padre había hecho que sistemáticamente cancelaron todos los rastros de su memoria. Esta es la razón por la que la cartela de Tutankamón no está en los muros de Abidos, en la lista de todos los reyes de Egipto, y es por esta razón que su nombre fue borrado de la columnata en el templo de Luxor que él hiciera decorar. Pero a pesar de esto, su nombre ha sobrevivido. Su pequeña tumba en el Valle de los Reyes, que poco después fuera cubierta por los escombros dejados por el entierro de un faraón posterior, permaneció intacta por 3000 años. Tutankamón, que tanto sufriera en vida, yace en su tumba. El único faraón
que permanece enterrado en el Valle de los Reyes. Únicamente para él se hizo verdad la antigua plegaria egipcia. Que el Señor de las dos tierras, Rey del Alto y Bajo Egipto, Nebkeperure, Tutankamón, tenga vida, salud, prosperidad, como Ra, eternamente.